tal? Nos encontramos una vez más en Conectados Online, este espacio en donde conversamos con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Marcela Sandoval, representante del Distrito 14 de la región metropolitana de Revolución Democrática. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias a usted también por este tiempo. Diputada, quisiera partir preguntándole sobre cómo están las comunas que usted representa, cómo ha podido ir evaluando la situación, cómo se está enfrentando la crisis sanitaria. Han habido cifras que bajan muy poquito, entonces quisiera saber cómo va enfrentándose eso en su distrito. Sí, bueno, la mayoría de las comunas del distrito, son 14 comunas, están en cuarentena. Solo dos están, vamos, en fase 2, el resto todas en cuarentena. Y hemos estado haciendo seguimiento a los hospitales, a la situación de los hospitales, a la disponibilidad de camas críticas, camas UCI, y los hospitales del distrito, y la verdad es que están en una situación bien similar a la del resto de la región metropolitana, prácticamente con la ocupación total, lo que nos hace, digamos, de alguna manera insistir en el llamado del autocuidado, pero también insistir como a la autoridad de salud de que tenemos que quizás ya hacer un cambio en el plan de gobernanza, digamos, de la crisis sanitaria. Uh-huh. En esa misma línea, estos anuncios que se dieron en estos días con respecto a las modificaciones ya de cómo se puede utilizar este pase, ¿no?, que tienen las personas con 2 dosis, ¿le parece que por ahí puede ir el avance en el manejo de la crisis o le gustaría proponer algunas otras iniciativas también? A ver, yo estoy más en la línea de lo que ha propuesto la Comisión de Salud del Congreso, que está muy en sintonía con lo que han propuesto, digamos, las organizaciones de trabajadores de la salud, el Colegio Médico, de que hoy se requiere de alguna manera como un nuevo pacto en el tema del abordaje de la crisis. Y eso implica escuchar a las voces expertas, hacer cambios, pero cambios sustantivos. Y creemos que ajustes al pase de movilidad no necesariamente van en esa dirección correcta, porque tenemos que entender que también la salud de los chilenos y chilenas, la salud mental, está afectada producto de las cuarentenas extensas, los encierros, y eso obviamente, un pase de movilidad significa también flexibilización y de alguna manera una señal para la ciudadanía como de que todo esto estuviera bien y por tanto salgamos a la calle y volvamos a la normalidad, y eso no es así. Entonces creemos que hay que insistir de alguna manera en las restricciones, pero en un abordaje conjunto también con las voces que saben de los temas de salud. Diputada, quisiera llevarla también a otro tema que está vinculado con la crisis sanitaria, pero que a la larga es lo que deriva de ella, ¿no?, que es la crisis económica que afecta al país y a las familias chilenas. Fue un debate bastante intenso en la Cámara de Diputadas y Diputados de estos días que pasaron, el debate del IFE y la posibilidad de aumentarlo, ¿no? Finalmente la iniciativa fue despachada al Senado. ¿Cómo la evalúa usted? ¿Cómo evalúa también todo el proceso de negociación previo? Fueron bastantes horas de debate en la Comisión de Desarrollo Social, también luego en Hacienda. ¿Cómo lo pondera usted? A ver, yo evalúo que finalmente fue un buen resultado, pero que hemos llegado un poco tarde con todas las respuestas económicas a las demandas de la ciudadanía en el contexto de la crisis. Y eso también se ve reflejado, por ejemplo, en el retraso hoy día de la presentación del aumento del salario mínimo, que es una discusión que llevamos más de 2 semanas, más de 3 semanas, y todavía el Ejecutivo no presenta una nueva propuesta. Lo mismo ha pasado con el IFE. Entonces, claro, de alguna manera lo evaluamos como positivo porque resultó finalmente un acuerdo que terminó cubriendo varias necesidades de las que varios, digamos, bancadas proponíamos, pero los tiempos han sido los tardíos. Entonces, consideramos que, por lo menos desde mi bancada, desde Revolución Democrática y del Frente Amplio, que ya es momento, a más de un año de la pandemia, que por lo menos las medidas económicas tienen que tener un corte mucho más integral y tienen que ser mucho más de rápida salida. Y para eso necesitamos como la disponibilidad también de todas las fuerzas políticas del Congreso.
En esa misma línea y más o menos se repite el escenario que usted me plantea de demora, de debate, de propuesta y negociación, fue el tema de la extensión del postnatal de emergencia, que en sí no es el postnatal de emergencia, sino que son prestaciones y beneficios adicionales a quienes ya hicieron uso, digo, de la licencia médica preventiva. Esto costó un montón. En la Comisión de Mujeres se debatió, las y las parlamentarias de su sector, también de su partido, estuvieron ahí fuertemente tratando de generar esta iniciativa, aunque de todos los sectores también tenía el respaldo. Finalmente, lo que se pudo aprobar fue una iniciativa que partió del Senado, con una propuesta del Ejecutivo, que no era lo que originalmente se esperaba, pero finalmente en este escenario, tal como usted señala, de urgente demanda, fue lo que se pudo despachar y ya finalmente está por convertirse en ley. Sí, mira, yo en el fondo evalúo como positivo lo que resultó del postnatal, por dos cosas. O sea, efectivamente lo que tú describes y se ve, digamos, reflejado también como la dinámica o la tónica que se ha dado con todos los otros proyectos que tienen que ver con materias económicas y sociales. Sin embargo, yo creo que en lo del postnatal hay un rol que jugaron que fue muy importante y que está fuera del Congreso, y que tuvo que ver con organizaciones de mujeres que espontáneamente, de madres que se organizaron bajo como la consigna de postnatal de emergencia y que vienen desde el año pasado organizándose. Y esa presión significó también que transversalmente las diputadas de la Comisión de Género y Equidad la Comisión de Mujer y Equidad de Género hicieran eco de esta demanda, y eso fue transversal. Y efectivamente no es la propuesta que presentaron ni Maite Orsini ni Gael Llomas como íntegramente, pero recoge varios aspectos. Y por lo menos se corrigió el aspecto de que efectivamente esta extensión de las prórrogas es universal, es de carácter universal, que era algo que no estaba contemplado antes. Si bien no tiene cobertura total para todas las madres, porque hay un tope para aquellas que ganan 1.300.000 pesos, y a ellas solo les cubriría el 70%, se incluye a las trabajadoras del sector público y a las trabajadoras independientes, honorarios, lo que ya es un avance que antes no estaba considerado. Claro, y otro avance importante también de destacar es el hecho de que solo se pide que la primera vez que se pida este permiso sea durante el estado de excepción y que los posteriores puedan ser sin que esté vigente ese estado, que era una también de las demandas importantes y que en alguna medida se garantiza, ya que el estado de excepción debería terminar prontamente, digamos. Exacto, no, esa cláusula fue muy bueno que no se considerara en el fondo y que se liberara esa restricción, porque evidentemente amplía el beneficio, así que eso es muy positivo, como tú señalas. Diputada, una última consulta en los últimos minutos que nos quedan de esta conversación. No puedo dejar de preguntarle también por lo que fue la cuenta pública, ¿no? Y este anuncio importante en términos de derechos para las parejas homosexuales, de la posibilidad de que se avance rápidamente en la tramitación del matrimonio igualitario. ¿Cómo lo ve usted, sobre todo también desde la mirada más crítica, donde se señala que se le da urgencia a esto, pero hay una serie de otros temas vinculados a los derechos de las personas, de las disidencias y también de las mujeres que no han sido parte de la agenda de este gobierno? Sí, la verdad es que mi mirada es crítica, justamente porque en primer lugar, en los temas de género, el gobierno en la cuenta pública dijo haber tenido tolerancia cero respecto a la violencia hacia las mujeres. Y lo que hemos visto en pandemia es aumento de casos de violencia y de femicidios concretamente. Y lo que hemos visto también específicamente es la ausencia de una agenda en esta materia de parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, nos parece que eso fue más bien como una frase, digamos, para la galería, pero que no tiene mayores cifras ni políticas públicas que lo respalden en temas de violencia hacia las mujeres. Y en la misma línea creo que sucede el anuncio sobre el matrimonio igualitario, dado que justamente cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo este anuncio de mayores derechos para las parejas homosexuales, justamente fueron los sectores más conservadores de derecha quienes se opusieron a este anuncio. Prueba de ello es que en el Congreso no ha habido mayor avance respecto de una agenda en esta dirección, y cada vez que se ponen temas que tienen que ver con los derechos de las diversidades, estos se encuentran con un tremendo murallón conservador. Entonces ahora justamente el presidente anuncia
y además propone que sea una tramitación rápida, pero sin haber dado el debate con su propia bancada oficialista o con sus propios partidos, que hemos visto en la prensa que ellos mismos han salido a criticar fuertemente este anuncio. Entonces, a nosotros desde el sector de la oposición nos hace preguntarnos qué piso va a tener, qué piso político, porque un anuncio como este requiere un apoyo de alguna manera transversal, porque son comunidades que han estado discriminadas históricamente y que no podemos ponerlas en tela de juicio respecto de un proyecto que no va a tener respaldo político y que además se anuncia o se lanza en medio de una crisis casi como una bomba de humo. Entonces, a mí me parece que, y además el anuncio del matrimonio igualitario tiene que ir de la mano con la conformación de lo que es una familia, y para eso tiene que incluirse la discusión de la adopción homoparental, que es un tema fundamental al momento de entender la institución del matrimonio. Ahí hay varios temas entonces que quedan pendientes y que habrá que ver cómo continúa entonces el debate legislativo y cómo se desarrolla también cuando llegue a la Cámara de Diputadas y de Diputados. Diputado, muchas gracias por este espacio de conversación, que esté muy bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Mantengan las medidas de cuidado para prevenir la propagación del COVID-19. Que estén muy bien, un abrazo. Hasta pronto.